Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Es un gusto verles nuevamente. A los que también nos ven virtualmente, llegue también nuestro saludo. Y como dice aquí el texto, habla de tiempo. Los testimonios que ustedes han escuchado hablan de tiempo. Y Dios me inspiró a hablar de este pasaje hoy día. Espero que sea de bendición para ustedes de la misma manera que lo es para mi vida. Este mensaje que con mucho temor en el Señor hemos preparado. Puse por título, Esperando en el tiempo de Dios. ¿A cuánto nos gusta esperar? No nos gusta esperar. Somos la generación instantánea. Café instantáneo, chocolate instantáneo, leche instantánea y todas las cosas que queremos, lo deseamos que sean instantáneos. Nos cuesta esperar. Hoy ya está terminando un año, se va el 2024 y de él solo nos quedan vivencias, como las que escuchamos hace un ratito. Pero vivencias por momentos tristes y por momentos difíciles, o alegres y de grandes bondades. Creo que hemos experimentado ambas situaciones o circunstancias. Y no sé si estamos en condiciones de mirar atrás y analizar todo lo que ha sucedido este año. Todo lo que ha sucedido. Quizás sea mucho o quizás no tanto. Tal vez vamos o vemos las circunstancias vividas y podemos sacar un diagnóstico del año. ¿Fue bueno o fue malo? Claramente para personas de fuera de la iglesia esto sería algo normal. Para personas de dentro de la iglesia no sé si podríamos decir que fue un año malo. Y no pongo en duda que podría ser que lo que llamemos malo haya sido por una prueba vivida o sin embargo el enfoque hacia las cosas no tan buenas o supuestamente malas, no podemos mirarla desde fuera de la soberanía de Dios. No podemos mirarlas desde fuera de la soberanía de Dios. Este libro de Eclesiastés y en especial este capítulo nos hace aterrizar en algo tan especial. Más allá de decir que todo es vanidad bajo el sol, vemos en este libro la completa soberanía de Dios sobre los tiempos de toda la humanidad, de todos los hombres, en especial de sus hijos. En este mismo capítulo 3, versículo 11, se nos dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No hay duda o no hay nada, hermanos, absolutamente nada, que Dios haya permitido en nuestras vidas que no sea hermoso o bueno para nosotros. Como dice este versículo, muchas veces no podemos entender el plan de Dios. Muchas veces nos quedamos en ascuas pensando por qué Dios permite tantas cosas en nuestras vidas o en vidas cercanas. Muchas veces no entendemos ni hallamos respuestas a nuestras circunstancias, en especial aquellas que son muy difíciles de asimilar. Escuchar estas palabras nos harán reflexionar y tal vez nos hará cambiar de idea, espero que así sea, acerca de que todo lo que hemos vivido ha sido hermoso, a pesar de que no hayan funcionado nuestros planes, a pesar de que es una prueba difícil de tolerar, a pesar de que los resultados no llegaron como esperábamos, a pesar de haber perdido una inversión, a pesar de perder todo. Para los hijos de Dios, todo es hermoso en el tiempo de Dios. Dios tiene el control absoluto, hermanos,
Dios tiene el control absoluto de todo y estas líneas de la Escritura son un recordatorio de que es allí donde tenemos que apuntar nuestro análisis del año, y no solamente del año que termina, sino de nuestra vida en general. Cuando eso sucede, estamos soltando, estamos entregando lo que hemos tratado de nosotros mismos controlar. Porque nos gusta muchas veces tener el control de todo en nuestra vida, para dejar entonces el control total al Dios que adoramos y en quien decimos creer y confiar. El autor de este libro, el predicador, atribuido al rey Salomón, plantea la necedad de las cosas de la vida. Les llama vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dice, debajo del sol. Ahora en el capítulo 3 de Eclesiastés comienza con una oda al tiempo, a circunstancias que rodean la vida, como por ejemplo la vida, la muerte, el llorar, el reír, tiempos que seguramente hemos experimentado, la guerra, la paz, tiempo de hablar, tiempo de callar, entre otros. Y en todos estos ejemplos de la vida, Salomón nos conduce a lo siguiente. ¿De qué manera podemos aprovechar cada uno de esos tiempos? Podemos experimentarlos todos, pero ¿cómo podríamos convertir a todos ellos en parte de nuestra felicidad, de nuestra alegría, de nuestro gozo? Tal vez suene ilógico, ¿no? Pero nuestra perspectiva podría llegar a cambiar cuando reconozcamos, en primer lugar, que los tiempos de Dios son perfectos. Hoy vamos a hablar de un solo punto. Este es el punto. Y de 3 subpuntos. Y lo voy dando a través, voy avanzando en el mensaje. Aunque no siempre coincidan los tiempos de Dios con nuestras expectativas, aún así los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos. Está claro, hermanos, que Dios es sabio. ¿Quién tiene duda de eso? Que Dios ve lo que ninguno de nosotros puede ver. Él sabe todo de nosotros y sabe por qué camino nos va a conducir toda nuestra vida. El salmista decía en relación a ello: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él tenía confianza en que Dios le acompaña en su vida cuando sus seres más queridos y amados ya no pudiesen guiarlo o cuidarlo. Entender que todos los tiempos de Dios son perfectos va más allá de un concepto tradicional de religión. Entender que Dios tiene el control de nuestra vida, lejos de reclamar contra las circunstancias, nos harán suavizar el dolor y nos enfocaremos en tener la paciencia suficiente para enfrentar los designios de Dios que no entendamos. Una de las cosas que debemos tener presente al reconocer los tiempos de Dios es que Él tiene planes y propósitos de bien. Escuche eso, planes y propósitos de bien para cada uno de nosotros. Sus planes y propósitos se cumplirán en su tiempo y nada lo hará cambiar. Absolutamente nada lo hará cambiar. Ninguna circunstancia hará cambiar el propósito que Dios tiene con tu vida. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para hacer cumplir ese propósito. Y a veces en el tránsito hacia ese propósito nos va a doler la mano de Dios, el cincel de Dios. Porque va a sincerar tu vida de tal manera que te va a pulir para su propósito. A veces vemos que ocurren cosas desagradables e incluso la pérdida de vidas, familias cercanas, y no lo entendemos.
Pero aún así Dios tiene un propósito en esa muerte. Recuerdo el pasaje de la Escritura cuando dijo ese versículo que leí ahorita, el 11, sin que alcance el hombre a comprender o a entender la obra que Dios ha hecho. Ha hecho. ¿Quién ha hecho las cosas? ¿Quién ha permitido las cosas? ¿Quién nos ha conducido por medio de la vida? Dios. Pero, ¿por qué a veces nos cuesta tanto entender a Dios? O las circunstancias que vivimos. La respuesta es simple. Dios nos incomoda. Porque deseamos tener todo bajo nuestro control y aunque no fuese ese el propósito, nuestra mirada siempre va a ser limitada. Muy limitada. Pero Dios sabe, hermanos, Dios sabe todo y Él ya trazó nuestro camino hasta llegar al cumplimiento final de este. El profeta Isaías dijo, lo ilustra de esta manera, capítulo 55, 8 al 11, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve y no vuelve allá, sino que la riega, la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Es su propósito. El Señor ya dio su palabra y ésta se cumplirá en nuestra vida, sí o sí, porque Él no miente. Hermanos, Dios es sabio, no cuestionemos nunca jamás cuestionemos su voluntad, sus propósitos se cumplirán con exactitud y con precisión, porque Él es Dios, Él es alto, excelso y sublime. Reconocer la perfección de Dios y los tiempos de Dios nos harán tomar decisiones sabias en medio de dichos tiempos. En medio de dichos tiempos tomaremos decisiones sabias. Por ejemplo, en medio de la enfermedad sabremos cómo actuar. Veremos la enfermedad de un punto de vista diferente a como muchos lo ven. Recuerdo ahora mismo a la hermana Irma Benítez. Perdón que tome agua. Ella vivió esos tiempos difíciles. Y recuerdo un día para un aniversario de la iglesia que dijo estas palabras. Yo tengo tranquilidad en lo que Dios hará. Allá estaba al final, se paró y puso de pie y dijo de esa manera. Si me sana bien y si no estoy preparada para lo que Él quiera. Amados, es conmovedor ver que en medio de las circunstancias vividas en un tiempo muy y extremadamente difícil, nuestra hermana nos recordó que debemos aceptar los tiempos de Dios. En esos tiempos estaba su partida. Ella partió con esa convicción en su corazón. Estuve con la familia el día que ella partió en la casa donde falleció. Y pude ver a su familia consolada a pesar del dolor de perder a su ser amado. Todos sabíamos que era Dios quien había llamado a su presencia por puro afecto de su voluntad. Esto me hace pensar en el primer subpunto. Dije que los tiempos de Dios son perfectos. Un punto, primer subpunto, los tiempos de Dios son perfectos y son una oportunidad para crecer en fe. Son una oportunidad para crecer en fe. Suena complicado, ¿verdad?
Pero los tiempos de Dios nos preparan, hermanos, nos hacen madurar y nos hacen depender de Dios. Dios siempre nos orienta por medio de su palabra o por la guía del Espíritu Santo. Él nos da instrucciones. Esperar en su voluntad, siguiendo cada una de sus instrucciones, nos harán madurar en fe. No lo contrario. Nos enseñarán no solo a caminar en medio de las circunstancias, sino también a amarlo más a Él, a pesar de las circunstancias que me está permitiendo vivir. A honrarlo más, a conocerlo más. Como dijo Job, después que pasó por toda su tribulación, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El pueblo de Israel recibió en medio del desierto muchas instrucciones. Ellos pudieron experimentar las bendiciones de Dios, todo lo que Dios hizo por ellos. Lo sabemos. Entre las cosas más llamativas fue el darle alimento directamente del cielo, el maná. ¿Han escuchado ese pasaje? Es Éxodo 16. Les proveyó maná para cada día. Él les dijo, coman. Ahí está la provisión. No solamente el pasaje habla de un Dios proveedor, de un Dios que provee. Pero dice, pero solo tomen lo que usarán cada día. En otras palabras, no amontonen nada. No lo hagan. Si fuera nuestra situación, ¿qué haríamos? Juntaríamos de todo para asegurarnos de tal modo que no nos falte. Esa es nuestra perspectiva. Creo que suena lógico, pero para Dios ese no era el plan. Dios quería que el pueblo dependiera de Él día tras día, un día a la vez. Eso les ayudaría a conocerlo y especialmente a confiar en Él, en su palabra, en su promesa. Cada día entonces llegaba el maná. Y todo aquel que guardaba para el otro día ya no le servía. ¿Por qué? Se llenaba de gusanos. Dice que dice así la palabra. Se podría. ¿Qué nos enseña esto? Dios dio instrucciones, determinó un tiempo y dio provisión al pueblo. Algunos lo obedecieron y otros no lo obedecieron. Debemos respetar, hermanos, cada tiempo que Dios nos instruye. Y cada instrucción de Dios, lo más lógico era amontonar. Eso era lo más lógico humanamente hablando. Pero Dios demandaba otra actitud. Él quería otra actitud de nosotros, o de ellos en ese caso. Y espera una nueva actitud nuestra. Los que cumplieron entonces, hermanos, pudieron ver la gloria de Dios en su vida. Pero los que no cumplieron solo vieron a un Dios incomprensible en su actuar. ¿Cómo lo ve usted en su vida? ¿Cómo lo ve usted en su vida? En Mateo capítulo 6 el Señor nos enseñó a confiar en su provisión. Día a día. Dijo, no se afanen por el día de mañana. Basta cada día su propio afán. Miren las aves de los cielos. Miren las hierbas del campo. Debemos aprender a confiar en Dios un día a la vez. Eso nos hará madurar espiritualmente y nos ayudará a caminar día tras día y año tras año en la voluntad de Dios. Segundo subpunto, dijimos que primero los tiempos de Dios nos harán crecer en fe, ¿verdad? Segundo subpunto, los tiempos de Dios son perfectos y son una oportunidad para vivir alegres. Alegría. Hay un corito que dice, la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel
que ya conoce a Jesús. El verso 9 de Eclesiastés 3 dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Todo este año en la escuela dominical, los que pudieron venir, se nos enseñó acerca del discipulado y evangelismo. Uno de los tópicos tratados fue precisamente relacionado al trabajo, nuestro centro de trabajo, nuestra área de trabajo. En ello aprendimos a ver a Dios como nuestro jefe, ¿se acuerdan? Aprendimos a honrar a Dios en todo lo que hacemos y a darle gracias y a adorarlo, dándole toda la gloria a Él en todo cuanto hacemos en nuestros trabajos. Y así mismo en la vida. Y con esa misma mirada, los tiempos de Dios nos alcanzan en las cosas que Él pone en nuestras manos por hacer, que Él nos permite. Él ha dispuesto para nosotros aún nuestros trabajos. Cualquiera que sea, busque usted siempre estar alegre con lo que Dios le ha dado. Los versos 10 al 15 son la respuesta del predicador a esa pregunta del verso 9. Podríamos orientar la pregunta de la siguiente manera: ¿quién ha ordenado todo? ¿Quién es el que nos ha puesto donde estamos? Entonces usted hoy tiene que lidiar con una respuesta: es Dios. Sí, es Dios. Ya el verso siguiente nos dice que Dios nos ha dado el trabajo para que nos ocupemos en él. Verso 10 dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Sí, hermanos, es muy importante porque ¿cuántas veces estamos en desacuerdo con el trabajo? Si pidiera que levantara la mano, yo creo que más de uno lo haría. ¿Sabes por qué? Porque no vemos que Dios nos puso allí. De una u otra manera somos ingratos. Se nos corta la alegría, se van las gratitudes, solo nos quedamos con la queja. Pero si viéramos el trabajo como lo que es, Dios me puso aquí, entonces le voy a honrar. Todo cambiaría. Entonces esa pesadez en el corazón, esa carga se va aligerando mientras más miramos a Dios en medio del trabajo que nos ha dado. Algunas veces no estamos contentos porque una u otra razón deseamos tener más ingresos, deseamos ganar más plata, tener un mejor sueldo. Y eso es un buen deseo. ¿Quién no quiere eso? Pero eso podría ser cuestionado cuando las intenciones detrás de ese deseo es de ir por encima de lo que Dios desea para ti y para mí. Y no digo que debemos de conformarnos y no buscar lo mejor. Claro que sí. Pero resulta que cuando eso sucede, muchas veces y en muchas personas, que encontramos lo mejor, el mejor sueldo, Dios se va olvidando de nuestra mente. El sabio en el libro de Proverbios 30 dijo: 2 cosas te he demandado, Señor. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Y lo segundo, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea, dice, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. El apóstol Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6 al 8: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, de agradecimiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que
teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con eso. Amados, el verso 11 nos invita a entender que las pruebas, que las cosas de Dios no están aisladas. La prueba, la alegría, las bondades, los trabajos y todo en la vida del hombre está interconectado, todo relacionado. El predicador dice que es algo bello, dice, es algo hermoso en sus tiempos y nos invita a reflexionar en ello, aunque no lo entendamos. Es precisamente porque somos limitados. No entendemos lo que Dios hace en nosotros muchas veces. El versículo 12 sugiere que aunque no lo entendamos, estemos alegres. Regocijaos, dice Pablo, en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. ¿Qué harás entonces, hermano? El verso 13 nos instruye a disfrutar de lo que hacemos con lo que Dios nos ha dado. Con lo que Dios nos ha dado. Un tercer inciso de nuestro mensaje es: los tiempos de Dios son perfectos y son inmutables. Y ya vamos a entender por qué. Nosotros no podemos cambiar nada. No podemos cambiar la voluntad de Dios. Tratar de hacerlo sería como chocar con un iceberg al más puro estilo de Titanic. Todos conocen la historia de Titanic. Si usted ha leído la historia de ese famoso barco, sus constructores estaban tan seguros de lo que habían hecho y de lo que habían construido que llegaron a decir que ni Dios podría hundir tan monumental embarcación. Ese barco era la noticia de la época, era el orgullo de muchos. Sin embargo, en su viaje inaugural, en su primer viaje, un hielo flotante en el mar terminó con el orgullo de los hombres en el fondo del mar. No duró nada. Todo se perdió, incluidas muchas vidas. Por otro lado, el autor de Eclesiastés nos dice que lo que Dios hace en su tiempo es perpetuo, es continuo y tiene un propósito hasta la eternidad. ¿Escuchó eso? Los planes de Dios no se van a hundir en el mar. Los planes de Dios con su vida son desde que usted nació hasta la eternidad. Y lo va a cumplir. Lo que Dios hace, hermanos, no se hunde en el viaje inaugural. En contraste con tan monumental embarcación llamada Titanic, un día iba el Señor en una pequeña barquita con sus discípulos. Allí no habían hielos en el mar, pero sí había una terrible tormenta que amenazaba con hundir la pequeña embarcación. En esa barca no había fe. Nadie apostaba a que la embarcación pudiera aguantar tal tempestad. Clamaron ellos: Señor, despierta que perecemos. Jesús al instante da su voz de autoridad y dice al mar y al viento: calla, enmudece. Y se hizo, dice el pasaje, gran bonanza. Se preguntaron después los discípulos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Una linda enseñanza para recordar que aún las tormentas son parte de lo que Dios hace para que aprendamos a temer a Dios y a confiar en Él. Dios tiene todo bajo control, tanto la tempestad como la bonanza, y nadie podrá controlar eso. Nadie podrá, por mucho que quiera cambiar el plan de Dios, nadie podrá cambiar la obra que Dios ha planificado para nosotros. Leamos el verso 14 una vez más.
Y con esa lectura vamos a entender lo que acabo de decir. Dice allí, he entendido, dice el predicador, que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Amados, nadie podrá cambiar nada, ni se va a añadir, ni se va a quitar. Y lo hace Dios, para que delante de Él, ¿cuál es el propósito? Teman todos los hombres, todos los hombres. Amado, la obra de Dios no cambia aunque lo desees. No cambia aunque lo desees. Si Él te ha hecho atravesar en diferentes aguas de en la vida, algunas calmadas y otras en especie de tormentas, no trates de decir, no Señor, a mí no, que nunca me ocurra esto, no me traigas esto. Solo aprende en medio de esa circunstancia a temer a Dios y a darle honra a Él. Aprende a confiar en Él, porque Él es el único que tiene la autoridad sobre el viento, sobre el mar, sobre la tempestad y también sobre cada una de nuestras vidas. Tú y yo, amados, no podemos cambiar los tiempos de Dios, porque son inmutables. Nadie añadirá y nadie quitará o disminuirá, como dice el pasaje. Y eso nos enseña a ver o a reconocer la grandeza de Dios, la enorme grandeza de Dios y nuestra pequeñez. El temor a Dios implica que aceptamos precisamente eso. Dios es Dios sobre nosotros. Es el Señor. Él es el Señor y no somos nosotros. El versículo 15 es genial y nos transmite una linda enseñanza basada en lo mismo, en la capacidad de Dios versus nuestra incapacidad. Leamos el verso 15 del capítulo 3 de Eclesiastés. Dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Voy a tratar de que usted entienda lo que quiso decir ahí. Dice, aquello que fue el pasado, ¿cierto? Aquello que fue pasado. Ya es presente. Aquello que fue ya es presente. Pasado, ahora es presente. Y lo que ha de ser futuro, ya es, o sea, existe ya. ¿Me pudo entenderlo mejor? Aquello que fue el pasado, ya ese es el presente. Lo que ha de ser es el futuro y ya es, existe ya. Dice después, y Dios restaura lo que pasó. Usted no puede cambiar su pasado. ¿Puede cambiar usted su pasado? Puede viajar en el tiempo, esas películas de ciencia ficción, volverse para atrás. No vea tantas películas así, porque no son reales. Bueno, son entretenidas, pero no son reales. No podemos cambiar el pasado. No puede usted alterar tampoco su futuro. Usted solo puede vivir el presente. No sabe lo que va a pasar mañana con su vida. ¿Lo sabe usted? No lo sabe. Usted puede planificar su vida. Ahora, en 10 años más voy a tener esto y aquello. Pregúntate si es esa la voluntad de Dios para ti. Hay un pasaje en Santiago que no lo recuerdo ahora, creo que es en el capítulo 4. No lo voy a decir porque no quiero errar la cita bíblica, que habla de decir, vamos y hagamos negocio y hacemos negocio y haremos negocio y vamos y hacemos todo lo que tenemos que hacer. Y dice allí Santiago, cuando deberías decir, si Dios
quiere. Si Dios quiere. Amados, solamente podemos vivir el presente, pero Dios, escuche esto, Dios puede restaurar todo tu pasado. ¿Escuchó? Repito, Dios puede restaurar todo tu pasado. Usted no puede entonces cambiarlo, pero Dios puede restaurar tu vida pasada, ahora en el presente, para darte un mejor futuro, porque Él tiene el poder para hacerlo. Mira ahora tu pasado, mira ahora mismo tu pasado, míralo. ¿Qué ves allí? No puedes cambiar nada de lo que viste. No puedes cambiar nada de lo que viviste. Tal vez sufriste y déjame decirte algo, hermano y hermana. Aún hoy hay cosas de nuestro pasado que nos atormentan, que nos quitan el sueño, que nos duelen todavía. ¿Y sabe por qué duelen? Porque aún tenemos las heridas abiertas. Después de tanto tiempo no han sanado. Aún hoy, si viajas en tu mente al pasado, no verás a Dios. Te dirás, ¿dónde estaba Dios cuando esto me ocurría? Dios es incomprensible. Pero Dios te dice hoy, nada puedes cambiar de tu pasado. Ya está, ya pasó. Pero yo puedo cambiar tu presente. De tal manera que puedas sanar todo tu pasado. La historia de José es un indicador de cómo Dios puede cambiar todo lo malo que pasó en un bien futuro, según el propósito de Dios. José fue rechazado por sus hermanos. ¿Recuerdan la historia de José? Casi lo matan. Al final fue dado como esclavo. Luego encarcelado, injustamente encarcelado. Y cualquiera puede perder la esperanza, ¿verdad? Sin embargo, en cada una de esas circunstancias Dios estaba obrando. Desde la cárcel llegó José a convertirse en el segundo al mando de Egipto después del faraón. Y con ello salvó a Egipto de la hambruna, y no solo a Egipto, sino a sus propios hermanos y a su propia nación. En Génesis 50:20, José dice lo siguiente. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás José nos aborrecerá y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos, decían sus hermanos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí, tus siervos. Y le respondió José, no temáis. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Me hicieron mal. Mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Gloria al Señor. Me resuenan estas palabras de José, mas Dios lo encaminó todo a bien. Dios sanó a José, sanó el corazón de José. Dios obró en él de tal manera que José pudo ver su funesto pasado con un propósito divino.
José pudo de igual manera arremeter contra Dios, pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Por qué me pasó esto? Dice, podría decir. ¿Por qué fui rechazado? ¿Por qué si te fui fiel permitiste que me metieran en la cárcel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero José caminó con temor a Dios a través de los tiempos de Dios. Los tiempos incomprensibles de Dios. Los tiempos de Dios son inmutables, hermanos. Usted no los puede cambiar, pero Dios sí te puede restaurar y puede encaminar tu vida para bien, de la misma manera que hizo con José. El título de este mensaje fue Esperando en el tiempo de Dios. Después de escuchar todo esto, y lo resumo así: los tiempos de Dios son perfectos, un punto, con 3 subpuntos. Los tiempos de Dios son perfectos y son una oportunidad para crecer en fe. Vimos en segundo lugar, los tiempos de Dios son perfectos y son una oportunidad para vivir alegres. Tercer subpunto, los tiempos de Dios son perfectos y son inmutables. Entonces, sabiendo esto, ¿estás dispuesto a esperar en Dios? ¿A esperar en los tiempos de Dios? Estamos a puertas del término de un año más. El tiempo pasa. Como dice la canción, nos vamos poniendo viejos. Y Dios está esperando por ti. Dios quiere que crezcas, que madures en la fe, que vivas alegres y que aunque no puedas cambiar lo vivido, dejes que Él restaure tu corazón. No dejes que tu vida siga avanzando, viviendo aún en el pasado. Dios derramó todo su amor sobre ti para que sientas que a pesar de todo lo que viviste, hoy te muestra su amor por medio de Jesucristo. De Jesucristo que murió por ti en la cruz y llevó todo tu sufrimiento, todo tu pecado, toda tu maldad. Él derramó su sangre para que hoy tú sientas libertad de toda esa carga de tu pasado. Él te ha perdonado a ti y te alienta a que en su amor y con su ayuda también puedas perdonar a quienes te dañaron y te ofendieron. Esperar en los tiempos de Dios puede ser difícil, pero no es dañino. Es todo lo contrario, es un acto de fe y de obediencia. Es honrarlo a pesar de cuál sea las circunstancias que vivamos. Un hombre sufrido llamado Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, dice, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job sabía que Dios tenía un propósito con ello. Este mensaje de hoy es un recordatorio de que debes rendirte ante Dios, entregarte por completo a su voluntad. Nunca veas la aflicción fuera del alcance de Dios. Él sabe de ti y sabe lo que debes hacer. Él te guiará por medio del dolor. Si muchas veces Dios trató de hacerte ver que Él te quería cambiar, pero no lo escuchabas. Él trató una y otra vez de llamar tu atención, pero nunca miraste. El mucho ruido de tu orgullo no te dejaba escuchar su voz apacible. Una y otra vez Dios tocó a tu puerta. Una y otra vez Dios tocó a tu puerta.
pero decidiste no abrirle. ¿Llegó entonces la calamidad? ¿O llegará un día si sigues con las puertas cerradas para Él? Ríndete, hermano, ríndete, hermana. A los que aman a Dios, todo. Esto es a los que caminan en sus propósitos. El abatimiento es parte inherente del ser humano. Nos descaemos, nos afligimos, nos desanimamos. Es entonces cuando el Espíritu Santo te levanta y te recuerda que Dios está contigo, que Dios va a tu lado. El salmista experimentó esta experiencia. El Salmo 40 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes a mi clamor. Pero también tu propia alma, cuando espera y depende de Dios, te recordará que debes confiar en Él, que debes confiar en todas sus promesas, cada momento de tu vida. David dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí cuando estás pasando esas circunstancias adversas? Amado, dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle en medio de esa circunstancia. Salvación mía y Dios mío, mi Dios en quien confiaré. Amado, los tiempos de Dios son perfectos, al igual que su voluntad para ti. Espera en Él, porque al final de todo terminarás alabando y glorificando su precioso nombre. Así lo creo. A ti, Señor, sea la gloria por lo que fue el 2024. Y a ti, Señor, sea la gloria por lo que será, si tú quieres, el próximo año. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. A Dios sea la gloria. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Y lo que más te ruego, Señor, es que nos ayude a vivir conformes a tu voluntad, reconociendo tus tiempos, reconociendo, Señor, que aún la más terrible adversidad, y en la más terrible adversidad tú estás con nosotros. Tú lo permites, Señor. Ayúdame a mantenerme firme en tu voluntad, con tu ayuda. Solo no podemos, Señor, sabemos que eso. Ayúdanos a depender y a confiar en ti, tal como José lo hizo. Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una canción que resume un poco lo que hemos predicado en esta tarde. Es una canción más para un solista que para una congregación, pero intentemos cantarla de corazón. La letra de esta canción te va a hacer revivir lo que hemos hablado, especialmente de glorificar a Dios en todo tiempo. Dios les bendiga.